Bienvenidos a la noticia de la semana, el placer de volver a encontrarnos en este espacio para reflexionar sobre los temas acontecidos a lo largo de estos últimos 7 días desde nuestro último encuentro. Y en esta oportunidad vamos a dar comienzo con un tema que es una problemática vigente. Hablamos del bullying y de un caso tremendo que tuvimos en Santa Fe esta semana. Hablamos del caso de una niña de 9 años que intentó suicidarse porque en la escuela le hacían bullying, lo que puso nuevamente en agenda de discusión un tema muy preocupante. La doctora Mariela Ita, directora del nosocomio que la atendió, confirmó que la nena de 9 años ingirió 10 pastillas de clonazepam y calificó la situación como muy grave. Inmediatamente se dio participación al Ministerio de Educación, que investiga por qué fallaron los protocolos de prevención. La madre, en su desesperación, al ver a su hija en tan mal estado, expuso ante las redes sociales el testimonio desgarrador de la menor e inmediatamente este testimonio se viralizó. Inclusive el caso se nacionalizó y fue abordado por diferentes medios con criterios distintos. Aparecieron otros casos después de este. Lo que sabemos es que urge discutir sobre este tema, no solo en los establecimientos educativos, continuar con políticas en torno a este tema, sino también hacerlo en el propio seno de la familia. Hablamos ahora de los feriados, porque saben ustedes que finalmente el Senado transformó en ley y volverán los feriados puentes. Serán 3 en el 2018. El Senado aprobó la ley con 59 votos a favor y una sola abstención, la de un santafesino. La iniciativa faculta al Ejecutivo a establecer 3 feriados puente a lo largo del año próximo para completar un fin de semana largo cuando los días festivos inamovibles sean un martes o un jueves. La intención, según quienes avalaron este proyecto y finalmente lo votaron, es incentivar el turismo y empujar el desarrollo de las economías regionales. Nos vamos a referir ahora al tema combustibles, porque la decisión en cierta forma sorprendió. La tomó el Gobierno Nacional y la comunicó esta semana. Hablamos de liberar el precio de los combustibles. Los estacioneros no creen que la liberación genere aumentos de precios. Desde la salida de la convertibilidad regía un esquema controlado. Los precios quedan liberados a la competencia entre las empresas que podrán comprar o importar. La liberación del mercado permitiría que las petroleras puedan bajar los precios de los combustibles cuando desciende el valor del petróleo a nivel internacional, como también pueden subirlos si se da el caso reverso. Todavía está en análisis este tema, pero recordemos que la vigencia de la liberación de los precios del combustible será a partir del 1 de octubre. La palabra es bastante compleja y nosotros vamos a intentar determinar qué significa en este espacio con la ayuda de un especialista. Cuando hablamos de armonización de las jubilaciones, nos surgen algunas dudas en relación a qué significa esto. ¿Es el recorte de las jubilaciones? ¿Tiene que ver con otras cuestiones? Los gremios públicos se pusieron en alerta por el intento de armonización de las jubilaciones. Se trata de las organizaciones que integran la Comisión Intersindical del Sector Público de la provincia, quienes se destacaron como en alerta y movilización ante el intento del Gobierno Nacional de que las provincias armonicen sus sistemas previsionales con el nacional. Es por esto que para conocer más sobre este tema y además sobre una posible y eventual reforma previsional, lo vamos a consultar a quien es el especialista en estos temas, el doctor Eduardo Cóceres, quien está con nosotros. Lalo, gracias por venir, un placer. Por favor, un gusto, Ileana, un gusto estar acá. Bueno, esta semana hubo varios disparadores que tienen que ver con las jubilaciones y por ahí vamos a comenzar esta charla y vos me vas a ir contando qué es lo que tenemos que saber en torno a este tema. Una de las cuestiones de las que se habló es del 82% móvil. Estamos en campaña política, entonces hay algunos dimes y diretes sobre el tema y fundamentalmente los gremios se manifestaron en contra de la armonización. ¿Qué significa la armonización de jubilaciones? Bueno, la armonización es un tema, un concepto equívoco, digamos. Armonizar significa, en definitiva, poner en sintonía dos cosas que son diferentes. Armonizar en voces, hay una primera voz, una segunda, una tercera, se armoniza y sale un núcleo de sonido, ¿no es cierto? La armonización al tema vino en la época de Cavallo. Esa fue una armonización mala, porque había un sistema nacional de capitalización. Entonces le dieron la posibilidad a las provincias de transferir sus cajas a la nación. Como había cajas
que no se transfirieron y que a la vez aportaban el 15% de la coparticipación, se le dio la posibilidad de pagarle el déficit previsional en la medida que pusieran en consonancia a su legislación provincial con la nacional, que desde ya era un desastre. A eso nos opusimos. Ese concepto quedó mal y quedó hasta ahora en que la ley de reparación previsional de este gobierno de Cambiemos vuelve a utilizar ese término para decir que se tendrían que solucionar algunas asimetrías entre las provincias que no han transferido su régimen jubilatorio para ponerlas en consonancia con aquellas que ya las transfirieron. ¿Qué significa esto? Empezar a conversar un tema. A nosotros a nivel nacional nadie nos puede exigir nada. El gobierno provincial tiene su caja y tiene su ley previsional y no tiene por qué acatarla. Cualquier reforma nacional será para la 24.241, para el sistema nacional. Pero si el gobierno provincial, como lo está diciendo ahora, en esta pirotecnia política que es hablar de este tema, simplemente con decirle al gobierno nacional, nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de las modificaciones que usted propone, se termina el problema. Del mismo modo que lo haría el régimen previsional. Claro, los gremios ahora quieren pedirle al gobernador de la provincia, Miguel Lifchit, que interfiera en este tema porque se muestran preocupados porque pueden estar afectados en sus jubilaciones. ¿Esto es posible o tiene que ver con una información errónea? En primer lugar, no hay nada. En primer lugar, no hay nada. Hay que ver una publicación en el diario La Nación del jefe de gabinete Marcos Peña, que dice: no hay ningún proyecto de modificación del régimen previsional para el 2017, no lo hay para el 2018 y recién se podría conversar algo en el 2019, donde se formaría una comisión técnica de expertos para ver qué tipo de modificaciones se pueden hacer. No es nada que se va a caer después del 24 de octubre al otro día con ninguna novedad de eso. Los gremios están muy bien que estén preocupados, porque si hay algo que pueda afectar a las jubilaciones provinciales, saldremos todos, junto con los gremios, para ir a la legislatura provincial, para que sea esta la que no acepte ningún convenio de armonización nacional. También se dijo en la semana que se iba a dejar de percibir el 82% móvil después de las elecciones. ¿Actualmente en Santa Fe las jubilaciones tienen este porcentaje? Algunas jubilaciones tienen el porcentaje, las más nuevas. En principio, digamos, porque también el gobernador está diciendo pagamos el 82%, no. La Caja de la Provincia paga el 72% con 30 años de servicio. Si el trabajador se queda 5 años más aportando y llega a 35, puede llegar al 82%. Pero una jubilación por invalidez, por ejemplo, está en el 72% y no en el 82%. Y además hay que decir que este sistema provincial también tiene un criterio jurídico de razonable proporcionalidad donde baja 15 puntos el 82% y está pagando aproximadamente en las jubilaciones más viejas el 67% en contra de lo que dispuso en el caso Lager últimamente la Corte Suprema de Justicia de la provincia. Por eso hay que decir las cosas en su justa medida, pero nadie le va a imponer a Santa Fe. Si Santa Fe no va a pedirle al gobierno nacional que lo ayude porque tiene un déficit, nadie le va a decir que baje el 82%. Es más, la provincia de Córdoba, el 82% lo tiene en su constitución provincial. ¿De qué manera la van a bajar? Tienen que hacer la reforma de la Constitución. Por eso se tira cualquier cosa, se están mezclando conceptos, se están diciendo cosas entre gente que no sabe, que no tiene conocimiento ni de la propia ley provincial, ni de la Constitución Nacional, ni de la ley 24.241, en toda esta parnafenaria que se ha hecho con relación a una sola fecha, que es el 24 de octubre. Yo quisiera saber, estos señores diputados, candidatos nacionales, provinciales y los concejales municipales, si van a hablar de jubilación después del 25 de octubre. Seguramente que no, como ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué nos tiene que preocupar con respecto a las jubilaciones? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Porque en alguna oportunidad también, hace no mucho tiempo, se manifestó la posibilidad de extender la edad laboral y hacer las jubilaciones a partir de una edad mucho mayor, tanto en el varón como en la mujer. Es imposible en el varón extenderlo más de los 65 años. ¿Qué dicen a nivel nacional? La gente se queda después de los 65. ¿Por qué? Porque la jubilación es mala. Entonces, lógicamente, prefiere trabajar un poco más y se va a los 67, a los 68. Pero ningún empleador, ningún patrón va a consentir
que su trabajador se quede más tiempo de los 65, porque ¿qué necesita? Sacarse un empleado que se ha puesto viejo y tomar empleados nuevos. Es decir, estaríamos de alguna manera afectando el mercado laboral de los ingresantes si extendiéramos la edad de los hombres. Distinta es la situación de la edad de las mujeres, porque hoy no se justifica que las mujeres se jubilen 5 años antes. Y eso se está aproximando, lo tenemos en las cajas profesionales también, y seguramente se llegue a que los dos se vayan con 65 años de edad, porque cambió un paradigma de la familia, cambió un paradigma del matrimonio. Antes los hombres eran mayores que las mujeres cuando se casaban y en una diferencia porcentual de 5 años. Entonces lo que se buscó es que cuando se retiraran en la jubilación, el hombre y la mujer se pudieran ir juntos. No que se jubilara el hombre y que la mujer... ese dato, confieso. Y que la mujer quedara trabajando. Ya parezco un historiador. Y que la mujer quedara trabajando. Sí. Hoy eso no se justifica, la mujer está inserta en el mercado laboral y pueden trabajar los dos hasta los 65 años. Ojo que a veces es al revés, ¿eh? Sí. El varón es más joven que las mujeres. Bueno, por eso, ahora hay de todo. El domingo pasado, que transcurrió, en Suiza hicieron ya un referéndum para llevar la edad de la mujer de 64 a 65 años. No sé cuál fue el resultado, estamos esperando la noticia de qué ocurrió, pero ya se había llevado de 62 a 64 y ahora lo van a llevar a 65. Pero la del hombre es imposible extenderla hasta los 70 años. ¿Por qué? Porque si no el sistema revienta en jubilaciones por invalidez. Claro. El hombre no quiere trabajar a esa edad y va y pide la jubilación por invalidez. O sea que hay que salir a aclarar muy bien este tema, esperemos pacíficamente llegar al 24 de octubre, votemos y después vamos a ver cuántas campanas suenan. Voy a quedar como siempre hablando solo durante años porque no van a volver a hablar de esto, porque la ley 24.241 lo ha dicho la propia Cámara Contenciosa Administrativa hace años, dijo esto hay que reformarlo y nunca nadie se preocupó por introducir una reforma. Hay que hacer un debate serio, ¿no?, sobre estas cuestiones, que no es bueno hacerlo en un momento de campaña electoral porque, bueno, todo tiene su interpretación de un lado o del otro y entonces, bueno, como que no podemos llegar a obtener un resultado que sea realmente perdurable en el tiempo, así que mejor esperamos que pasen las elecciones y después nos sentamos a debatir. ¿Hay muchos temas para debatir en materia previsional o estamos encaminados? No, hay muchos temas a debatir. En principio yo creo que el tema previsional debe dejarse a la gente que sabe de seguridad social, si es que vamos a aplicar los principios de la seguridad social. Por ejemplo, uno de los principios es que ¿qué contingencia cubre? Primero la vejez. La vejez, bueno, vamos a definirla, 65 años para irse, pero después empiezan las reducciones de la edad. Y Santa Fe, en su déficit, que Santa Fe tiene 1.900 millones de pesos de déficit. Su déficit lo ha otorgado por bajar determinadas edades, como por ejemplo en el caso de los docentes, que hoy dicen no nos toquen la edad. Pero una persona, así sea docente, no se puede jubilar con 50, con 52, con 53 años, cuando el resto de la población en el país se está jubilando con 65. Esas cosas hay que conversarlas, establecer sistemas diferenciados, eso puede ocurrir. Pero todos lo toman a esto como que son conquistas. Y no son conquistas porque lo que se deteriora es el sistema. Hasta ahora el gobierno socialista acá, la verdad que no le amargó la vida a nadie diciendo vamos a reducir nada a pesar del déficit que tiene. Pero si en un momento lo dice, tendrá que asumir su responsabilidad por haber permitido que la gente compre años, un concepto horrible dentro de la seguridad social en la ANSES, lo traiga a la caja de la provincia y después lo haga valer por cada 2 años de servicio que compró, restarle 1 de edad. Hoy el Poder Judicial a nivel de secretarios y secretarias ha quedado desierto. Se jubiló toda gente que se va con un monto altísimo del haber jubilatorio y con una edad que no es para las mujeres ni siquiera de 60 años. Se están yendo con 50, 52 años, lo que significa lógicamente una distorsión de lo que es el concepto previsional, de cómo se financia una jubilación. Esas no son conquistas. El que quiera entenderlo por conquistas, entonces vamos a discutir conquista, pero fuera del margen del marco de la seguridad social. Lalo, como siempre, muy pero muy claro. Muchísimas gracias. Gracias, un gusto. De esta manera llegamos al final de esta edición de la Noticia de la Semana.
Sebastián y Jaime en las cámaras de Litus, aquí acompañándonos y en la edición, también a Nicolás Vico en la producción y a todos los que hacen posible que semana tras semana podamos compartir este espacio de análisis que tenemos a través de la noticia de la semana. Retornamos la próxima, que pasen muy buena semana, muchas gracias y hasta entonces.